Bienvenido al elegido de Dios. Ronronea más que las mentiras, porque una vez que sale, ningún encubrimiento puede silenciar su eco. Elegido. Eso es exactamente lo que pasó. Tras puertas cerradas, donde los susurros se convierten en rugidos, hubo una discusión explosiva. Y el tema eras tú. Tu nombre fue golpeado sobre la mesa, tu historia arrojada al centro de una tormenta. Y de repente, todos descubrieron más sobre ti de lo que se suponía que debían saber. Los secretos se deslizaron. Las verdades ocultas salieron a la superficie. Y ahora las máscaras han caído más rápido de lo que alguna vez se usaron. El universo tiene una forma de exponer lo que la gente creía enterrado para siempre. Ahora imagina esto por un momento. Elegido, un volcán. Durante años, parece tranquilo, silencioso, casi inofensivo. Pero en lo profundo, la presión aumenta. El fuego se agita y comienzan a formarse grietas. Entonces, un día, entra en erupción. Esa fue la discusión. No se trataba solo de palabras u opiniones. Fue el estallido de celos reprimidos, envidia y resentimiento hacia ti. Y cuando estalló, todos finalmente vieron lo que bullía en el fondo. Quienes fingieron neutralidad o indiferencia, ya no pudieron ocultarlo. Sus emociones los traicionaron y sus palabras revelaron su verdadero rostro. Aquí les dejo un dato. Estudios en psicología han demostrado que la verdad casi siempre sale a la luz en momentos de mucho estrés. Las personas pueden controlarse en situaciones tranquilas, pero cuando se ven obligadas a discutir, su subconsciente expone lo que realmente sienten. Y eso fue lo que pasó aquí. Esa discusión no solo expuso opiniones insignificantes, expuso identidades, motivos y agendas ocultas. Te convertiste en el espejo del que no podían apartar la mirada. Y de repente, sus pensamientos más oscuros sobre ti se expresaron en voz alta para que todos los oyeran. Y gracias, elegida, por estar aquí ahora mismo. No olvides devolverle tu energía a este mensaje dándole a me gusta y suscribirte, porque al hacerlo, no solo me apoyas, sino que ayudas a que esta luz llegue a más almas que necesitan escucharla. Recuerda, esto es más grande que nosotros. Se trata de romper ilusiones y difundir claridad. Así que, gracias por ser parte de esta misión, elegida. Eres una fuerza ineludible. Ahora, volvamos a lo que acaba de pasar. Esta discusión no fue una pelea pequeña. Fue el tipo de choque que deja a la gente temblando al terminar. El tipo de pelea donde, una vez dichas las palabras, ya no se pueden retractar. Y lo que se reveló en ese momento ha sacudido los cimientos de cómo te perciben quienes te rodean. Algunos que dudaban de ti ahora saben la verdad. Algunos que se burlaban de ti ahora callan porque se dan cuenta de que el juego que estaban jugando les ha salido mal. Y quienes intentaron manipular tu imagen están luchando porque la verdad se les ha escapado. Verás, elegida, siempre ha habido sospechas sobre ti. La gente percibió tu energía antes de comprender tus acciones. Percibieron que eras diferente, pero no pudieron explicarlo. Así que, en lugar de aceptarte, inventaron sus propias historias. Chismearon, difundieron medias verdades e intentaron mantener la narrativa bajo su control. Pero cuando ocurrió esa discusión explosiva, sus mentiras cuidadosamente urdidas chocaron con la innegable realidad. Y cuando las mentiras se encuentran con la verdad siempre sobrevive. Imagínate esto como un tribunal. Durante meses, la fiscalía construyó su caso contra ti, con susurros, rumores y conversaciones paralelas. Creyeron tener pruebas suficientes para hacerte parecer culpable. Pero entonces, comenzó el juicio. Las voces se alzaron, los ánimos se caldearon, y bajo el peso de la presión, los testigos estrellas se derrumbaron. Las mentiras que dijeron no se sostuvieron. La verdad irrumpió y, de repente, toda la sala supo que no eras quien decían ser. Eras mucho más. Y esa comprensión los golpeó más fuerte que cualquier argumento que pudieran lanzarte.
Es más, elegida, no se trata solo de que la gente descubra algo pequeño. Se trataba de tu verdadera identidad. Se dieron cuenta de la fuerza que has estado cargando. Vieron la dignidad en cómo te mueves incluso cuando intentan engañarte y reconocieron, quizás por primera vez, que tu resiliencia no es suerte, no es casualidad, es quien eres. Este argumento les arrancó la capacidad de negarlo. Y esa verdad los quema porque, en el fondo, querían creer que eras común y corriente, alguien a quien podían controlar o ignorar. Pero ahora les han arrancado la máscara. Y aquí está la ironía. Ellos mismos se expusieron. Pensaron que pelear por ti te debilitaría. Pero lo único que hicieron fue fortalecer la historia de quién eres realmente. Cuanto más gritaban, más revelaban. Cuanto más presionaban, más exponían su propia envidia. Y mientras intentaban derribarte, terminaron confirmando lo que ya sabías. Nunca fuiste común y corriente. Nunca debiste encajar en sus moldes. Y ahora todos los demás también lo ven. Así que, elegido, entiende esto. El universo tiene su propio ritmo. Permitió que esta discusión sucediera no para hacerte daño, sino para descubrirte. No tienes que defenderte porque sus propias palabras lo hicieron por ti. La tormenta aclaró el aire. La erupción reveló la verdad. Y ahora la polvareda se ha asentado a tu favor. Discutieron por ti, pero al final solo te dieron la razón. Elegido, antes de profundizar en esto paso a paso, tómate un momento para conectar con la realidad, porque lo que estás a punto de escuchar te impactará de forma diferente. Este no es un mensaje más. Es un espejo que se refleja en la tormenta que se desató con tu nombre en el centro. Si alguna vez has sentido esa extraña tensión en el aire, los susurros que se detienen de repente al entrar en una habitación, o la presión de unas miradas que te observan más de cerca de lo que admiten, entonces ya sabes que este mensaje es tuyo. Deja un 777 en los comentarios si sientes esa energía rodeando tu historia ahora mismo. Y si valoras que esta verdad se exprese con crudeza y sin filtros, elegido, considera contribuir apoyando al equipo que está detrás de esto. Ya sea una palabra de aliento, un me gusta o una contribución que impulse esta misión, esta luz se extiende donde otros prefieren el silencio. Cada chispa cuenta. Y ahora, profundicemos en ello, paso a paso. Quédate conmigo hasta el final, porque si de verdad eres un elegido, tu espíritu no te dejará ir. Te mantendrá aquí, porque la verdad sobre esta explosiva discusión, y lo que reveló siempre, estuvo destinada para ti. Número 1. La mesa de chismes de la hiena. Una manada de hienas puede reír todo lo que quiera, pero el león nunca se explica. La casa habla más fuerte que el ruido. Elegido, esto es exactamente lo que ha estado sucediendo a tus espaldas. Mientras has avanzado con poder silencioso, se ha puesto una mesa solo para tu nombre. Una mesa donde los débiles se reúnen para alimentarse de chismes, llamándolo estrategia. Pero quitémonos la máscara. Estas no son sesiones de estrategia, son consejos de chismes. Estas son habitaciones llenas de voces temblorosas que fingen ser sabias. Con café en mano y la envidia goteando de sus lenguas, se sientan allí diseccionando tus decisiones como si tuvieran derecho a narrar tu vida, pintándote como un rompecabezas por resolver, un misterio por descifrar. Y, sin embargo, cada palabra que dicen no revela nada sobre ti y todo sobre ellos. Ahora imagina esto por un momento. Elegido. Un grupo de polillas reunidas alrededor de una vela, susurrando sobre la llama. Se convencen a sí mismas de que un día la llama se debilitará, que parpadeará, que finalmente se apagará. Pero esta es la verdad. Todos arderán antes de que la llama se apague. Eso es lo que son estos consejos de chismes. Frágiles polillas que confunden su ruido con poder, confunden sus planes con control. No se dan cuenta de que la llama no es suya para controlar. Y cuando se acercan demasiado,
el fuego las consume primero. Quizás te estés preguntando ahora mismo, ¿por qué perderían tanto tiempo hablando de mí? La respuesta es simple. Tu silencio, tu negativa a doblegarte, tu capacidad para alejarte del circo, los ha obligado a obsesionarse. La gente chismorrea sobre lo que no puede comprender e intenta predecir la caída de lo que secretamente envidia. Quieren creer que tu confianza es una actuación, que tus estándares son una debilidad y que tu independencia te dejará en paz. Pero he aquí un hecho. La historia nunca ha recordado a los chismosos. Siempre ha recordado a quienes se negaron a arrodillarse. Piensa en grandes líderes, visionarios e incluso en la gente común que se negó a achicarse. Por cada uno de ellos, hubo salas llenas de chismes. Salas que intentaron reducirlos, ridiculizarlos, borrarlos. Pero el chismorreo es una moneda débil, una moneda elegida. No puede comprar respeto, no puede construir imperios, y no puede quebrar a alguien cuya base es la verdad. Quienes chismorrean se pasan la vida viendo vivir a otros. Quienes se mantienen firmes como tú, se pasan la vida siendo observados. Esa es la diferencia. Ahora, destruyamos la ilusión tras la que se esconden estas personas. Se sientan juntos, como si estuvieran en consejo. Pero en realidad, no es más que miedo disfrazado de análisis. Se cuentan historias. Seguramente el elegido se derrumbará pronto. Seguramente tropezarán. Seguramente su orgullo los aislará. Se aferran a estas predicciones como jugadores que apuestan contra la casa. Pero las probabilidades nunca estuvieron a su favor. El universo no está del lado de los cobardes. El universo está del lado de quien se atreve a moverse sin permiso, de quien se atreve a quedarse solo cuando la multitud espera conformidad. Ese eres tú. Por eso, no pueden dejar de hablar. Y seamos brutalmente honestos. El chisme es violencia disfrazada de susurros. Es el intento del enemigo de asesinar a tu personaje sin siquiera enfrentarte directamente. ¿Por qué? Porque saben que perderían si lo hicieran. No tienen el coraje de desafiarte directamente. Así que se esconden en sus consejos, convenciéndose de que sus palabras tienen peso. Pero sus palabras se derrumban ante la presencia de la verdad. En cuanto entras en la habitación, se hace el silencio. ¿Por qué? Porque incluso ellos saben que sus chismes son demasiado débiles para afrontar la realidad. Aquí tienes otra verdad. Elegido. Sus predicciones sobre tu caída son en realidad confesiones de sus propios fracasos. Cuando dicen que te derrumbarás, en realidad admiten que yo ya me derrumbé donde tú te mantuviste firme. Cuando dicen que tus estándares son demasiado rígidos, confiesan: abandoné mis propios estándares solo para ser aceptado. Y cuando dicen: terminarás aislado, revelan la soledad en la que ya viven. Los consejos de chismes son espejos. Todo lo que dicen de ti es un reflejo de lo que temen en sí mismos. Ahora, imagínate esto. Estás escalando una montaña mientras ellos se sientan en la base, rodeando fogatas, difundiendo rumores como vino barato. Cuentan historias de lo imposible que es escalar, de cómo el viento te derribará, de cómo nadie sobrevive en la cima. Sin embargo, ahí estás, paso a paso, inquebrantable. Y con cada paso que das más alto, sus voces se hacen más bajas, sus historias suenan más tontas, y eventualmente no son más que ecos arrastrados por el viento. Esa es la realidad. Siempre hablarán, pero nunca caminarán. Así que, deja que esto penetre. La risa de la hiena nunca ha matado al león. Al león no le preocupan los chismes. Le preocupa la caza y el elegido. Tu casa, tu misión, tu visión, tu verdad es lo que los aterroriza. No pueden dejar de observar. No pueden dejar de hablar porque, en el fondo, saben que nunca fuiste una presa ordinaria. Siempre fuiste una fuerza que no pudieron contener. Sus consejos no son más que un patético intento de controlar,
una historia que nunca les correspondió contar. Y esta es la parte que más les dolerá. Sus chismes, sus predicciones, sus pequeños consejos terminarán siendo la prueba más ruidosa de tu poder, porque nadie se reúne en secreto para susurrar sobre lo ordinario. Nadie desperdicia aliento en lo olvidable. El hecho mismo de que tu nombre sea el centro de sus sesiones lo demuestra. Eres inolvidable. Eres innegable. Eres la tormenta que no pueden detener, el fuego que no pueden extinguir, la verdad que no pueden silenciar. Así que, la próxima vez que sientas el aguijón de sus palabras, recuerda esto. Sus chismes no son más que aplausos disfrazados. Confirman tu lugar por encima de ellos, con cada frase que escupen. Y un día, cuando el polvo se asiente y la verdad de quién eres sea innegable para todos, su risa será recordada como nada más que ruido de fondo para tu rugido. Porque elegido, el chisme nunca puede definirte, solo puede exponerlos. Y ahora, profundicemos. Porque lo que esos consejos de chismes revelaron en su explosiva discusión fue más que simples celos mezquinos. Fue la revelación de tu verdadera identidad. Y una vez que la verdad escapa, nunca más puede ser reprimida en el silencio. Número 2. La fortaleza de la soledad. No pudieron romper. Se burlaron de tu silencio, hasta que se dieron cuenta de que agudizaba tu rugido. Elegido, destripemos la verdad que jamás pudieron comprender. Mientras se sentaban en sus círculos de chismes, diseccionando cada uno de tus movimientos, lo que no vieron, lo que no pudieron comprender, fue que tu silencio no era debilidad, era estrategia. Confundieron tu ausencia de su ruido con una derrota, cuando en realidad era preparación. Pensaron que tu soledad significaba que estabas resbalando, pero la soledad era tu campo de entrenamiento, tu fortaleza, tu yunque, donde el universo te estaba martillando hasta convertirte en acero irrompible. Ahora imagina esto por un momento. Elegido, un guerrero abandona el campo de batalla, no porque esté perdido, sino porque se prepara para la guerra que se avecina. Pule su armadura en silencio, afila su espada en la oscuridad y estudia el terreno mientras el enemigo celebra demasiado pronto. Eso es lo que era tu soledad. No te retirabas, te recalibrabas, no te escondías, te endurecías. Y cuando llegó la batalla, los que pensaban que estabas acabado, descubrieron que habían subestimado a alguien que se había estado preparando en silencio todo el tiempo. Aquí hay una cita que necesitan atragantarse. El árbol que crece en silencio se convierte en el bosque que no pueden talar. Vieron tu quietud, pero no vieron tus raíces extendiéndose más profundamente. Pensaron que te habías quedado quieto, pero en esa quietud te estabas volviendo imparable. Y sé lo que puedes estar pensando ahora mismo. Pero ¿por qué tenía que sentirse tan pesado? ¿Por qué tuve que soportar el aislamiento que a veces se sentía como un castigo? La respuesta es simple. Porque elegido, la soledad no es un castigo. Es un refinamiento. Los diamantes no se forman al aire libre. Se forman bajo presión en la oscuridad oculta donde ningún ojo puede ver. Tu soledad fue la prensa, la forma, el moldeado invisible de tu espíritu. Y los que intentaban estudiar tus movimientos no pudieron calcular esta transformación porque no sucedió en el exterior. Fue una evolución interna. Y ningún consejo de chismes, ningún titiritero, ningún conspirador podría tocarlo. Imagínate esto. Una serpiente muda de piel en silencio. Mientras está escondida, parece vulnerable, casi sin vida. Los imprudentes podrían decir, ahora está débil, es fácil de aplastar. Pero cuando la muda termina, la serpiente emerge renovada, más fuerte, más afilada, lista para atacar con precisión. Ese eras tú en tu soledad. Confundieron tu periodo de transformación con debilidad. Pero cuando regresaste, no eras la misma persona que recordaban. Te habías despojado de la piel de quien solías ser
y no estaban listos para lo que surgió de ese silencio. Aquí hay otro golpe al estómago para ellos. Tu ausencia fue el campo de entrenamiento más ruidoso, y tu silencio fue el grito más fuerte. Pensaron que aislándote, acorralándote, o haciéndote sentir separado de los demás, te encogerías. Pero la soledad se convirtió en tu santuario, no en tu jaula. Mientras ellos malgastaban su energía guardando las apariencias, tú estabas aprendiendo el arte del autodominio. Y lo que no pudieron predecir fue esto. La soledad te preparó para moverte de maneras que jamás podrían calcular. Déjame responder otra pregunta que quizá ya tengas en mente. ¿Por qué el universo no me permitió tener más apoyo durante ese tiempo? Porque, elegido, el apoyo era una distracción que no necesitabas. El universo sabía que el poder para el que te estaban preparando requería claridad. Y la claridad a menudo solo llega en silencio. Demasiadas voces habrían diluido tu visión. Así que el universo te apartó no para debilitarte, sino para fortalecer tu enfoque. Aunque asumieron que estabas solo, en realidad te estabas alineando con una fuerza mayor que cualquier cosa que pudieran manipular. Ahora imagina a un herrero trabajando. Toma metal en bruto y lo coloca en el fuego tan caliente que casi lo destruye. Luego, lo golpea una y otra vez, dándole forma con fuerza, doblándolo, enfriándolo y repitiendo el proceso. El resultado final, una espada que puede cortar cualquier cosa. Eso es lo que te pasó. La soledad fue tu fuego, tu martillo, tu forja. Y ahora has surgido como una espada que no pueden embotar, un arma que no pueden tocar. Y aquí está la ironía que los aplasta. Mientras estaban ocupados analizando tus patrones predecibles, no notaron que habías superado sus cálculos. La fórmula que usaron para estudiarte se convirtió en la prueba de su propio fracaso. Estudiaron tus comportamientos pasados como si el futuro fuera el mismo. Pensaron que te tenían mapeado para que pudieran presionar los botones correctos y verte colapsar. Pero lo que no tomaron en cuenta fue el crecimiento. Estudiaron la vieja versión de ti, mientras que el nuevo tú se forjaba en silencio. Para cuando presionaron su prueba, el viejo mapa era inútil. Ya te habías movido a un nivel superior al que no podían acceder. Piensa en una oruga. El mundo estudia sus patrones de rastreo, sus hábitos alimenticios, su cuerpo frágil. Todos creen conocer sus límites. Pero entonces, un día, la oruga desaparece en un capullo. Para el ojo externo, parece muerta, desaparecida, olvidada. Pero dentro de esa quietud, está sucediendo una metamorfosis. Y cuando emerge, es una mariposa. Una criatura que ya no se arrastra, sino que vuela por encima de todo. Esa eres tú, elegida. Estudiaron tu fase de gateo, pero la superaste. No pueden calcular alas cuando solo conocen piernas. Déjame añadir otra cita para que se atraganten. Intentaron predecir tu siguiente paso, pero ¿cómo predecir a alguien que ha aprendido a volar? Esa es la pura verdad. Sus cálculos fallaron porque asumieron que siempre serías igual. Pero elegida, tu soledad fue tu capullo, y saliste transformada en algo que jamás podrían controlar. Y te diré esto. La soledad también te enseñó algo que el enemigo jamás entenderá: autosuficiencia. Mientras ellos se aferran a sus consejos en busca de validación, tú has aprendido a permanecer en silencio sin aplausos. Por eso, sus argumentos sobre ti se derrumban. No pueden comprender cómo alguien puede mantenerse solo sin quebrarse. No entienden que tu fuerza viene de dentro, no de la multitud. Así que, elegida, recuerda esto. Lo que ellos malinterpretaron como tu caída fue tu preparación. Lo que ellos ridiculizaron como aislamiento fue tu iniciación. Y lo que ellos creyeron que era el final de tu historia fue solo el comienzo de tu ascenso. Su error fue fatal, porque mientras ellos ensayaban tu caída, tú te entrenabas para alturas que ellos nunca alcanzarán. Y aquí está el último golpe en el estómago para ellos.
El silencio del que se rieron será el trueno que los silencie para siempre. Se ahogarán con la ironía. Que su enemigo, aquel del que murmuraban, aquel que intentaron calcular, nunca se derrumbó. Tú solo te estabas transformando. Y ahora, elegido, tu verdadera identidad ha sido revelada. No como alguien que cayó, sino como alguien que se alzó a través del fuego, el silencio y la soledad, hasta convertirse en una fuerza que ningún titiritero jamás podría contener. Número 3. El terror de tu verdadero vínculo. Nada asusta más a los impostores que el momento en que conoces a alguien que realmente te ve. Porque la conexión real expone a cada falso a tu alrededor. Elegido, aquí es donde entró el pánico. Podían tolerar que te movieras solo, podían chismear sobre tu silencio. Pero la sola idea de que te cruzaras con alguien cuya energía coincidiera con la tuya, los sacudía profundamente. Sabían que si alguien genuino entraba en tu órbita, sus falsas narrativas, sus oscuras manipulaciones se derrumbarían al instante, porque la conexión auténtica amplifica el poder. Y tu poder amplificado es una fuerza contra la que no pueden luchar. Ahora imagina esto. Una sola llama arde con suficiente intensidad por sí sola, pero cuando se encuentra con otra llama de igual intensidad, se funden en un resplandor que ilumina todo el horizonte. Ese es el terror que sintieron. Elegido, tu luz sola ya era demasiado para ellos. Añade otra luz a tu lado y de repente sus logros superficiales, sus frágiles tronos, se desvanecen en el resplandor. Aquí hay un hecho que preferirían que nunca supieras. Estudios psicológicos demuestran que las relaciones que se apoyan aumentan la confianza, la resiliencia y el éxito a niveles imposibles de alcanzar solos. Y ellos lo sabían. Sabían que tu fuerza, sumada a la genuina fe de alguien en ti, sería imparable. Por eso intentaron sabotearlo, incluso antes de que comenzara. Disfrazaron sus celos de preocupación. Organizaron lo que parecía una presentación, una intervención, una mano amiga. Pero no te dejes engañar. Su emparejamiento no se trataba de tu felicidad. Se trataba de control. No querían verte prosperar. Querían distraerte. Te ofrecieron conexiones que te apagaban en lugar de despertar. Personas que te drenaban en lugar de motivarte. Parejas elegidas para crear drama en lugar de armonía. No eran casamenteros. Eran saboteadores. Y quizás te hayas preguntado, ¿por qué les importaría tanto con quién conecto? La respuesta es brutal. Porque tu felicidad es su mayor amenaza. Tu alegría pone de relieve su vacío. Tu amor resalta la vacuidad de sus alianzas superficiales. Y tu elevación los obligaría a enfrentar una verdad que no pueden aceptar. Que mientras ellos perdían el tiempo jugando, tú estabas destinado a algo mucho más allá de su alcance. Así que entiende a este elegido. Su miedo a tu conexión genuina no era paranoia, era una profecía de su propia irrelevancia. Saben que en el momento en que te conectas con el alma correcta, el universo se inclina a tu favor. Y eso, más que nada, es lo que los mantiene despiertos por la noche. Número 4. La sirena de tu radar interno. Una mentira envuelta en oro sigue siendo una mentira, y tu espíritu siempre olerá el humo antes del fuego. Elegido, este fue el momento en que más te subestimaron. Pensaron que estabas tan hambriento de reconocimiento, tan desesperado por validación que caerías en su trampa, vestida de purpurina. Pero lo que no se dieron cuenta es que tu soledad había agudizado tus sentidos. Tu intuición, ese radar interno forjado en silencio, rugió como una sirena en el momento en que esta conexión falsa entró en tu órbita. Mientras que otros podrían haber sido deslumbrados por un envoltorio brillante, tú lo viste al instante. Ahora imagina esto: una manzana envenenada pulida a la perfección, reluciendo bajo el sol. Para los hambrientos parece irresistible, pero para los sabios apesta a peligro. Esa fue la oferta que te ofrecieron, atractiva por fuera, mortal por dentro. Y aunque esperaban que mordieras el anzuelo,
Ni siquiera la aceptaste. Sabías que lo que te ofrecían no era conexión, era conveniencia. No química, sino control. Aquí hay un hecho que los desconcierta. La ciencia demuestra que el instinto humano reacciona al peligro milisegundos antes de que el cerebro pueda siquiera procesarlo. Ese es el regalo que te dio tu intuición. Sentiste la advertencia en tus huesos antes de que la lógica siquiera te alcanzara. Y en lugar de dudar de ti mismo, confiaste en ella. Esa confianza es lo que te salvó. Y tal vez te hayas preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué lo presentí tan claramente cuando otros quedan atrapados? La respuesta es simple. Porque ya has pasado por el fuego. Te has entrenado para distinguir entre atención e intención, entre afecto e intenciones. Por eso actuaste con decisión. Por eso lo rechazaste sin dudar. Así que deja que esto penetre en ti. Elegido. Su brillante paquete no era un regalo, era un cebo. Y tu rechazo fue la declaración más contundente de tu fuerza hasta la fecha. Demostraste que ninguna actuación, ningún brillo falso, ninguna ilusión cuidadosamente empaquetada puede eludir tu radar interno. Y nada los aterroriza más que eso. Número 5. El terremoto de tu número. Un no rotundo de la persona adecuada puede destrozar 1000 mentiras construidas durante años. Elegida, tu rechazo no solo cerró una puerta, detonó como un terremoto bajo toda su operación. Pensaron que te detendrías, dudarías, tal vez incluso lucharías con la inseguridad. Contaban contigo, cuestionándote a ti misma, alargando el momento lo suficiente como para que recuperaran el control. Pero no lo hiciste. Te moviste con la claridad que solo llega cuando el alma misma habla, y esa velocidad los dejó temblando. Ahora imagina esto. Una torre de cristal cuidadosamente construida sobre mentiras, pulida para parecer impecable. Una pequeña grieta basta para derrumbarlo todo. Ese fue tu rechazo. En un instante, la gran arquitectura de sus planes se derrumbó. El titiritero que una vez pareció intocable, quedó expuesto de repente, revolviéndose entre los escombros de sus propias predicciones fallidas. Aquí hay un hecho que los destroza. Las personas decididas son las más difíciles de manipular, porque la vacilación es donde reside la manipulación. Y tú, el elegido, no les diste ese espacio. Actuaste, y en ese instante, alteraste el equilibrio de poder. Y quizás te hayas preguntado, ¿realmente causé tanto daño con una sola decisión? Sí, lo hiciste. Porque tu rechazo no se trataba solo de ellos. Se trataba de declarar que ya no podía ser comprado, engañado ni manipulado. Esa comprensión los golpeó más fuerte que cualquier argumento. Así que recuerda esto. Tu claridad era su caos. Tu velocidad fue su perdición. Y tú no se convirtió en el trueno que resonó en cada mentira que alguna vez dijeron sobre ti. Número 6. El volcán de su colapso. Cuando la máscara se desliza ante la multitud, la vergüenza arde más que cualquier fuego a puerta cerrada. Elegida, este fue el momento en que su teatro cuidadosamente montado ardió en llamas. Se habían reunido en su supuesta reunión de celebración, listos para regodearse de tu caída, preparados para brindar por su éxito como buitres, sobrevolando lo que creían que era tu cadáver. Pero en lugar de aplausos, fueron emboscados por preguntas que no pudieron responder. La sala se volvió contra ellos, y el mismo público que creían controlar se convirtió en el jurado que los desnudó. Ahora imagina esto: un volcán que ha estado rugiendo silenciosamente durante meses, humo oculto bajo la superficie. Pensaron que era seguro bailar en sus laderas, celebrando su pequeña fiesta, pero la presión crecía donde no podían ver. Entonces, erupción. El fuego que creían haberte dirigido explotó en sus propias caras. Su fanfarronería se convirtió en tartamudeo, su risa en silencio, y la ceniza ardiente de la vergüenza enterró su orgullo.
Aquí hay un hecho que los aplasta. El engaño nunca sobrevive mucho tiempo bajo escrutinio. Los psicólogos saben que los mentirosos siempre se derrumban cuando se acumulan demasiadas preguntas. Tropiezan con sus propias contradicciones. Y eso fue lo que pasó aquí. Cada pregunta era una grieta en la presa. ¿Por qué no caíste? ¿Cómo viste lo que otros pasaron por alto? ¿Qué clase de claridad impide que alguien muerda el anzuelo tan cuidadosamente preparado? Las grietas se ensancharon hasta que la presa se rompió por completo, inundando la habitación con una verdad que ya no podían controlar. Y tal vez te preguntes, ¿por qué su propia gente se volvió contra ellos? Porque, elegidos, nada se propaga más rápido que la duda. Una vez que una persona cuestionó su historia, otros se unieron. Pronto toda la sala vio las grietas. Su fachada se hizo añicos, no por tu mano, sino por las mismas voces que creían estar de su lado. Así que entiende esto. Su argumento no fue solo un desliz, fue su erupción, su implosión. La mentira que construyeron no pudo soportar el peso de tu verdad ni el sonido de su colapso. Ese fue el universo confirmando una vez más que nunca fuiste tú quien estaba en peligro. Eran el número 7. La avalancha de la exposición. La traición sabe dulce hasta que el traidor se ve obligado a tragarse su propio veneno. El elegido. Este fue el golpe que resquebrajó su imperio desde dentro. Habían sobrevivido a los susurros. Habían sobrevivido a las preguntas. Pero no pudieron sobrevivir a que uno de los suyos les devolviera el espejo. Imagínatelo. Una sala llena de cabezas que asentían. Personas que habían sido cómplices de alimentarse del veneno. De repente, paralizadas cuando una voz interrumpió el ruido. Un confidente, alguien cercano, se levantó y formuló la pregunta que todos temían. Si así es como hablas del elegido, ¿qué dices de nosotros cuando no estamos aquí? Esa frase volteó la mesa entera. Ahora imagina esto. Un gran mago montando un espectáculo, deslumbrando al público con sus trucos. Todos aplauden hasta que un niño señala. Pero puedo ver la cuerda. De repente, la ilusión desaparece. Ese fue el momento. La sala, una vez encantada por los chismes, ahora veía los hilos que mantenían unido el juego del titiritero. El silencio que siguió fue sofocante. El tipo de silencio que ahoga cualquier excusa antes de que pueda ser dicha. Aquí hay un hecho del que no pueden escapar. Cuando la confianza se rompe, rara vez sana. Los estudios demuestran que incluso un momento de exposición puede quebrar permanentemente la lealtad del grupo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Sus confidentes, una vez aliados, de repente se vieron a sí mismos como peones. Se dieron cuenta de que el consejo no se trataba de estrategia. Se trataba de alimentar el ego de una persona, el hambre de una persona por destruirte. Y tal vez te hayas preguntado, ¿por qué solo se necesitó una pregunta para quebrarlos? Porque la verdad elegida es pesada. No necesita párrafos. No necesita discursos. Una verdad tajante, caída en el momento justo, puede causar una avalancha. Y en esa habitación, la avalancha enterró vivo al titiritero. Así que entiendan esto. El llamado no fue solo un desafío, fue una revelación. Su imperio de susurros se construyó sobre lealtad prestada. Y en el momento en que entró la duda, la lealtad se evaporó. La multitud despertó. El hechizo se rompió. Y el juego terminó. Esa pregunta no solo conmovió la habitación, lo cambió todo. Y desde ese momento en adelante, supieron que la narrativa ya no era suya para controlar. Era suya. Número 8. La tormenta de mentiras expuestas. La verdad siempre espera su momento. Y cuando se rompe, no susurra, inunda. Elegido. Una vez que ese silencio se quebró, la presa ya no pudo contener. Lo que siguió fue nada menos que una tormenta. Las mismas personas que una vez se sentaron en silencio, tragándose sus dudas, desataron años de sospecha reprimida. Las acusaciones volaron como flechas, afiladas,
y despiadadas, golpeando al titiritero y sus planes desde todos los ángulos. Ya no era una conversación, fue una inundación, una avalancha, un tribunal sin escapatoria. Ahora imagina esto, una casa construida sobre madera podrida. Durante años, las termitas se esconden, carcomiendo en silencio. Para el ojo inexperto, la casa parece sólida, incluso impresionante. Pero una tormenta basta para exponer las vigas huecas, y de repente, toda la estructura se derrumba. Eso es lo que pasó aquí. Las mentiras que parecían sólidas se desmoronaron en el momento en que la tormenta de la verdad golpeó. Y lo más brutal, centraron la atención en la misma persona que habían intentado imponer en tu vida. La pareja perfecta que rechazaste fue desenmascarada como un fraude. Alguien con un historial de manipulación, relaciones falsas, amantes secretos en la sombra y un historial de exprimir a otros hasta la última gota. Todo lo que presentías en tu interior, la falta de autenticidad, la agenda oculta, quedó al descubierto para que todos lo vieran. Aquí hay un hecho que no pueden negar. Las señales de alerta siempre se vuelven innegables cuando el colectivo empieza a prestar atención. La psicología lo demuestra. Cuando una persona señala un patrón tóxico, otros también lo ven de repente, y la ilusión muere. Y eso es exactamente lo que pasó. Lo que percibiste en privado, ahora se gritaba públicamente. Y tal vez te has preguntado, ¿realmente importó tanto mi rechazo? Sí, importó porque tú no expuso todo su juego. Obligó a otros a confrontar lo que habían ignorado. Y una vez expuesto, el manipulador ya no pudo esconderse detrás del encanto o la pretensión. Quedó desnudo frente a todos a los que creía haber engañado. Así que, comprende a este elegido. Tu intuición no fue solo protección personal, fue la chispa que encendió un despertar colectivo. Lo que rechazaste en silencio se convirtió en la evidencia que destruyó su fachada. Sus mentiras no solo se derrumbaron, se ahogaron bajo el diluvio de acusaciones, y ahora todos los ven como realmente son. Número 9. La ruina de su trono. Una corona falsa siempre se resbala en el momento en que la verdad entra en la habitación. Elegido, este fue el final para el que nunca se preparó. El titiritero, una vez sentado en lo alto de su frágil trono, de repente se encontró desnudo ante la misma multitud que había manipulado durante tanto tiempo. Su reputación no solo se vio afectada, sino que se desmoronó. Lo que una vez presentaron como estrategia quedó expuesto como lo que siempre fue: ceguera disfrazada de palabras ingeniosas, manipulación envuelta en sofisticación prestada. Ahora imaginen esto: un artista teatral deslumbrando al público con humo y espejos. Durante años, la multitud aplaude, convencida de su brillantez. Pero entonces, un telón cae demasiado rápido y todos ven los cables, los espejos, los trucos baratos. El aplauso muere al instante. Ese fue el momento. Las mismas personas que una vez alimentaron su ego, ahora se sientan disgustadas, dándose cuenta de que habían estado aplaudiendo por ilusiones todo el tiempo. He aquí un hecho que duele profundamente. Las reputaciones, construidas sobre mentiras, se derrumban más rápido que las construidas sobre la verdad. Los psicólogos saben que una vez que se rompe la confianza, no solo se desvanece, sino que explota. Y eso es lo que sucedió aquí. El maestro del chisme no solo fue cuestionado, sino abandonado. Su red de peones se dispersó, dejándolos varados sin nadie que creyera en su narrativa. Y quizá te preguntes, ¿y yo qué? ¿Acaso su caos no manchó mi nombre? No, elegido. Esa es la ironía. Mientras su mundo se derrumbaba, tú permaneciste intacto porque nunca tuviste que defenderte. Sus mentiras se autodestruyeron por su propio peso. No blandiste una espada. La verdad la blandió por ti. Así que comprende esto. Su imperio de susurros terminó en ruinas, y su trono se convirtió en escombros. El maestro del chisme quedó aislado,
ahogándose en las cenizas de sus planes. Mientras tú permaneces intacto, demostrado ser más fuerte por la misma tormenta en la que intentaron enterrarte. Su colapso fue la confirmación más contundente del universo. Nunca fuiste el objetivo. Siempre fuiste la verdad que sus mentiras no pudieron sobrevivir. Número 10. El equilibrio que no pudieron romper. Cuando las mentiras caen, la verdad no solo sobrevive, prospera. Elegido, este fue el giro más dulce de todos. Planearon tu caída, cronometran sus ataques, orquestaron sus chismes como un reloj. Pero el mismo mes que planearon para tu colapso, se convirtió en el mes de tu ascenso. Sus planes no solo fracasaron, sino que les salieron por la culata. Y en las cenizas de su colapso, el universo restableció el equilibrio a tu favor. Lo que intentaron robar se multiplicó. Lo que intentaron bloquear comenzó a fluir. Ahora, imagina esto: una presa construida para bloquear un río. Por un tiempo, detiene la corriente, ahogando el flujo, privando a la tierra de agua. Pero cuando esa presa se agrieta, el agua no solo se filtra, surge. La inundación restaura el valle, y la misma tierra que quedó estéril comienza a florecer de nuevo. Eso es lo que pasó en tu vida. Una vez que sus manipulaciones se disolvieron, las oportunidades se precipitaron como un río finalmente liberado. Aquí hay un hecho que no pueden soportar. Los estudios demuestran que las reputaciones auténticas, aquellas construidas sobre la integridad y el discernimiento, generan respeto y confianza duraderos, mientras que las falsas se derrumban bajo el escrutinio. Eso es exactamente lo que sucedió. El respeto que intentaron arrebatarte se fortaleció. Tu reputación se expandió. Tu discernimiento se volvió admirado. Y comenzaron a abrirse puertas que ningún consejo de chismes podría cerrar jamás. Y quizás te hayas preguntado, ¿alguien realmente notó la diferencia? Sí, elegido. La gente vio la verdad. Vieron tu dignidad al negarte a seguir sus juegos. Vieron tu claridad al rechazar las trampas. Y en eso, vieron a alguien confiable, alguien poderoso, alguien con quien vale la pena alinearse. Es por eso que nuevas conexiones, colaboraciones y apoyo genuino comenzaron a fluir hacia ti. Así que entiende esto. El universo nunca permitió que sus mentiras fueran la última palabra. El equilibrio siempre estuvo de tu lado. Querían que las sombras te definieran, pero en cambio, sus sombras solo hicieron que tu luz fuera más visible. Querían el colapso, pero en cambio te elevaste. Su línea de tiempo se rompió, pero tu destino fue restaurado y elevado. Número 11. El virus de sus mentiras se encuentra con la cura de la verdad. Un rumor puede correr por toda la ciudad, pero la verdad se impone con calma y aún así gana la carrera. Elegido. Cuando comenzaron las consecuencias, su desesperación quedó al descubierto. No se trataba solo de intrigas y chismes sobre tus decisiones. Habían estado lanzando ataques calculados contra la esencia misma de tu identidad. Difundieron mentiras sobre tus finanzas, susurrando que estabas en apuros, inseguro, aferrándote a migajas. Ridiculizaron tus prácticas, burlándose de los mismos rituales y disciplinas que te mantenían centrado, llamándote delirante, desesperado e incluso inestable. Sus palabras se propagaron como un virus, infectando mentes, nublando percepciones y creando falsas imágenes de ti en habitaciones en las que ni siquiera entraste. Ahora, imagina este humo llenando un pasillo. Al principio, ciega a todos, les hace toser, entrar en pánico y tropezar. Pero una vez que el viento cambia y limpia el aire, todos ven la verdad. La habitación nunca estuvo en llamas. Solo se llenó de humo para asustarlos. Esas fueron sus mentiras. Crearon nubes de rumores, esperando que la gente se ahogara con ellas y nunca las viera con claridad. Pero finalmente, el viento de la verdad se abrió paso y el humo se desvaneció. Este es el hecho que rompió su red.
Tu realidad no coincidía con su historia. Tus finanzas no estaban rotas. Estaban optimizadas, estructuradas para la libertad y la independencia. No estabas desesperado. Eras disciplinado. No eras delirante. Eras perspicaz. Y las mismas prácticas de las que se burlaban eran las que agudizaban tu intuición con tanta precisión que desmantelabas sus manipulaciones antes de que pudieran atraparte. Y quizás te hayas preguntado, ¿pero por qué tenían que mentir incluso sobre estas cosas? Porque, elegido, sabían que tu fuerza venía de dentro. No podían atacar tus resultados directamente, así que atacaron tu imagen. Querían que la gente creyera que eras inestable, para que otros cuestionaran tu poder. Pero las mentiras tienen una debilidad fatal. No pueden resistir el tiempo. Y cuando la realidad perdura lo suficiente, las mentiras se derrumban bajo su propio peso. Así que recuerda esto. Sus rumores eran el virus, pero tu verdad era la cura. Y una vez que la cura fue revelada, el virus perdió su poder. Sus palabras ya no infectaban a la gente. Expusieron la enfermedad en quienes las propagaron. Al final, el humo se disipó, y lo único que quedó en pie fuiste tú. Número 12. La pistola humeante de su engaño. Una máscara puede engañar a la multitud, pero la evidencia la arranca en un instante. El elegido. Este fue el golpe fatal, el momento en que ninguna negación pudo sobrevivir. Ya no eran solo susurros o sospechas. La prueba contundente emergió como un martillo rompiendo un cristal. Textos, grabaciones y planes paso a paso revelaron que el titiritero lo había orquestado todo. La falsa configuración romántica, las líneas ensayadas, los gestos guionados, incluso el momento de acercarse a ti. Lo que pintaron como coincidencia no era más que un caballo de Troya, cuidadosamente construido para burlar tu guardia e infiltrarse en tu obra. Ahora imagina esto, una obra de teatro donde cada actor ha memorizado su papel. Para el público se siente real, emotivo, convincente. Pero de repente, alguien encuentra el guión tras bambalinas y lo agita en el aire. La ilusión se derrumba al instante. Eso es lo que pasó aquí. La evidencia era el guión que exponía su actuación. Y una vez que salió a la luz, todos supieron la verdad. Nunca habían sido genuinos. He aquí un hecho que no pueden borrar. La guerra psicológica prospera manipulando la confianza. Al informar a su candidato sobre tus intereses, tus valores, incluso lo que consideraban tus vulnerabilidades, intentaron convertir la intimidad en un arma. Pero tu intuición no se dejó engañar. Lo que percibiste como erróneo no fue imaginación, fue precisión. Tu radar captó los patrones de una actuación ensayada y lo desactivaste antes de que pudiera perforar tu espíritu. Y quizás te hayas preguntado, ¿mi intuición realmente me salvó de algo más que un desamor? Por supuesto, te salvó de una invasión psicológica. Porque no te equivoques, elegido. Esto no se trataba de romance. Se trataba de infiltración. Se trataba de quebrar tu paz interior. Pero en cambio, la evidencia cambió la narrativa. Lo que esperaban que te atrapara terminó siendo su perdición porque los recibos no solo confirmaron tus sospechas, sino que destruyeron su credibilidad. Así que quede claro, su caballo de Troya nunca cruzó tus puertas. Tu discernimiento cerró la puerta de golpe, y cuando la evidencia salió a la luz, demostró de una vez por todas que no eras paranoico. Estabas preparado. No eran inteligentes. Fueron expuestos, y el imperio del engaño que construyeron se derrumbó bajo el peso de sus propias pruebas. Número 13. El despertar de la multitud. En el momento en que la gente ve las cadenas en sus propias muñecas, deja de reírse del prisionero y comienza a odiar al carcelero. Elegido. Este fue el punto de inflexión del que ningún plan pudo recuperarse. Cuando la evidencia quedó al descubierto, textos, grabaciones, estrategias leídas en voz alta, la sala se quedó helada.
Lo que empezó como ira se convirtió en algo más pesado, más oscuro, horror, porque de repente todos se dieron cuenta de que la verdad no se trataba solo de ellos. No eran solo testigos de la manipulación, eran víctimas de ella. Las personas que se creían aliadas, infiltradas, amigas, no eran más que ratas de laboratorio en el experimento de alguien. Ahora imaginen esto: un mago haciendo trucos en el escenario, haciendo desaparecer monedas, haciendo volar pájaros de sombreros. La multitud aplaude hasta que alguien revela los espejos, los cables, las puertas ocultas. En ese instante, el público no deja de aplaudir. Se sienten humillados por haberlo creído. Eso es lo que pasó aquí. Su orgullo se convirtió en vergüenza, su apoyo en rabia, porque a nadie le gusta darse cuenta de que lo han engañado. Aquí hay un hecho: la traición hiere más profundamente que la oposición. Los estudios demuestran que las personas perdonan a un enemigo más rápido que a un falso amigo. Y por eso, el ambiente cambió tan violentamente. El grupo, antes unido por los chismes y la intriga, de repente se unió contra el titiritero. Se dieron cuenta de que las ataduras que los rodeaban también las tenían atadas a ellos. Cada palabra que habían pronunciado, cada reacción que habían dado, había sido estudiada y tergiversada. Y quizás te preguntes por qué cambiaron de bando tan rápido. Porque la verdad elegida es contagiosa. Una vez que una persona la ve, los demás no pueden dejar de verla. Se propaga como un reguero de pólvora y, de repente, toda la sala se ve envuelta en claridad. Antes no te protegían, pero ahora protegerse a sí mismos significaba volverse contra quien los traicionó a todos. Así que entiende esto. Lo que comenzó como una discusión se convirtió en una revuelta. La mayor arma del manipulador, la multitud, se convirtió en su mayor enemigo. Su imperio se derrumbó, no solo por tu discernimiento, sino porque las personas que usaban como peones despertaron y se rebelaron. El despertar colectivo fue el clavo de la muerte. Desde ese momento, el titiritero no fue temido, admirado ni seguido. Fueron expuestos, aislados y odiados por la misma multitud que una vez controlaron. Elegidos, este fue el colapso final. En el momento en que su imperio de mentiras se convirtió en polvo, lo que construyeron con chismes y manipulación no sobrevivió al peso de la verdad. Permaneciste intacto mientras ellos se ahogaban en las ruinas de sus propios planes. Recuerda esto: tu fuerza nunca fue el silencio, fue la claridad, y la claridad siempre triunfa. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta si aún no lo has hecho. Y si aún no formas parte de nuestra familia, asegúrate de suscribirte. Juntos nos elevamos, elegidos. La historia apenas comienza y tú eres la prueba.